palabra dice, vendrán tiempos donde va a haber hambre y sed de su palabra. Va a haber comezón de oír para muchos, van a querer oír algo diferente. Y no hay nada diferente, es Cristo. Es Cristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, pero si no te es revelado Cristo en tu corazón, nunca vas a poder adorarle y bendecir como Él se lo merece. ¿Sabe que cuando a uno se le revela a Cristo, uno sabe que el gozo de la salvación te mantiene contento aunque estés en plena batalla, en plena lucha? Te mantiene un gozo. Cuando te sentís perdonado, vos podés saltar y gritar y decir, gracias, gracias Señor, y le agradeces todos los días de tu vida. Pero aquel que nunca se sintió perdonado cree que Dios es el que le debe. O cree que, está bien Señor, yo voy a ir, pero vos, ¿qué vas a hacer por mí? Él ya te está dando vida. Él ya te está dando salud, te está dando el alimento. No te va a dejar faltar. Y si una vez hizo un milagro en tu vida, lo va a volver a hacer. Porque Él no es como nosotros, que como dice, no, bueno, una vez te doy y otra no. Pero no, Él es siempre. Él solamente necesita un corazón dispuesto y un corazón humillado para que Él lo escuche. ¿Sí? Si no, vamos a estar haciendo un montón de oraciones, van a pegar ahí y van a caer. Él nos pide que perdonemos, Él nos pide que actuemos en misericordia. Y el actuar en misericordia es actuar ¿en qué? En amor. Porque faltaba que le dijeran, hijo de David, ten amor de mí. Y él le decían, ten misericordia. Y la misericordia va acompañada del amor, si no, no te podés mover por nadie. No vas a hacer ni 1 kilómetro por una persona, no vas a hacer ni una cuadra, no vas a usar un mensaje de WhatsApp, aunque sea regalado por otro, si no hay misericordia y no hay amor. Sabe que la persona que es llamada por el Señor, y yo creo, y creo en mi corazón que ustedes son llamados por el Señor, no para que estén ahí simplemente, sino para que cumplan una misión. Y sabe que cuando el Señor llama a una persona, y yo meditaba en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y lo escuchaba y meditaba en la palabra de los Hechos, dice los hechos de los apóstoles. No dice lo que en un momento van a hacer, o no dice el proyecto de los apóstoles, los hechos de los apóstoles. Y nuestra vida tiene que ser así. Los hechos de mi hermana Alicia, los hechos de mi hermana Graciela, los hechos de tu vida, los hechos en Cristo. Y fíjese que este libro es tan maravilloso que si usted no lo ha leído, léalo, porque se va a dar cuenta que nos quejamos de lleno. Muchas veces nos estamos quejando y podemos ver acá unas personas totalmente que conocieron al Maestro. A Pablo, él no lo conoció, él dice, yo no estuve cara a cara con él, no comí con él, pero se le apareció. Y sabe que cuando se te aparece Cristo en tu vida, nunca más sos la misma persona. Podemos verlo con Pablo. Él era ¿qué? Perseguidor de la iglesia. Él era la persona que veía a los cristianos y los mataba y ponía su ropa como trofeo. Y él estaba continuamente persiguiendo a la iglesia de Cristo hasta que en un momento, ¿qué pasó? Se le apareció Cristo. Y así va a suceder. Y así ha sucedido con cada uno de ustedes. Ustedes han estado en su vida, haciendo su vida como quisieron. Él les dice, bueno, los manda a la tierra, ustedes hagan, porque nos da libertad de decidir. Y ustedes han elegido su vida como quisieron. Con quién se casaron, dónde fueron a vivir, qué casa iban a hacerse, si iban a alquilar, si iban a comprarse un auto. Ustedes decidieron hacer su vida. Pero sabe que llega un momento del llamado del Señor y que Él te dice, ya está, ahora yo voy a salir a tu encuentro. Y cuando Él sale al encuentro de una persona, a Pablo ¿cómo lo encontró? Yendo a Damasco a perseguir a los cristianos con un montón de amigos, vamos que vamos a ir a perseguir y a encarcelar y a matar. Y sabe que en el momento cuando uno más cree que está tomando dominio de su vida es cuando te aparece Cristo y te hace caer del caballo, te hace caer de qué, de tu soberbia, de tu orgullo, de tu altanería, de tu forma de ser, de tu dominio propio, te hace caer y te tira al suelo, como hizo con Pablo, cayó a tierra y lo dejó ciego. Y le dijo el Señor, él le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. ¿Sabe qué significa el aguijón? Es una aguja. Y coces es patada. Dura cosa te es dar patada contra una aguja. ¿Por qué? Porque te vas a lastimar.
Vos solo te estás haciendo mal. Y muchas veces estamos dándole patadas a la voluntad de Dios y cuando los vamos a lastimar. Y en un momento vamos a estar en una situación tan mal que vamos a creer que Dios es malo. O que Dios no está conmigo. O me está castigando. O es una prueba de Dios. No, es consecuencia de darle patadas a la voluntad cuando Él te dice, esto vas a hacer. Y cuando Él nos llama, y Él llamó a Pablo y fue así. Pablo fue llamado por el Señor, él cayó y dice que él empezó dice que estuvo ciego, estuvo en ayuno, fue que Ananías, un profeta, fue y oró por él y él le dijo, no, yo no voy a ir a orar por él porque él nos va a perseguir. La gente le tenía miedo, una persona que le tenían miedo. Y el Señor le dijo, no, él va a saber lo que es padecer por mi nombre. Para este tiempo lo creé, para una voluntad, porque él no va a callar. Con esa dureza que tenía y siendo transformado, Pablo no cayó. Y él fue por muchos lugares a predicar el Evangelio de Cristo. Lo tiraban, lo ponían ahí, lo apedreaban y él ¿qué hacía? Él se sacudía y seguía. Y él dice que en un momento los judíos mismos, que eran los que estaban ahí, empezaron a ir contra de él porque decía que él hablaba en nombre de Cristo y metían mentiras para hacer lo que a él lo metieran en la cárcel y lo mataran. Ellos querían terminar con Pablo, así como el enemigo quiere terminar contigo. ¿Sí? Él quiere terminar con usted. ¿Sabe el propósito que Dios tiene con su vida? ¿Por qué usted cree que el Señor le dice, vas a hacer tal cosa para mí y te viene toda la lucha, todas las tribulaciones y terminas triste y perdiendo el enfoque de lo que Él te mandó a hacer? Y Pablo estaba con los judíos, dice que Pablo fue enviado a los gentiles porque ya los judíos no lo querían. Él dijo, bueno, ya está, yo me voy a los gentiles. Y nosotros somos los gentiles. Nosotros somos los privilegiados de que Pablo lo hayan mandado para otro lado, que lo hayan perseguido porque hoy tenemos la salvación nosotros. ¿Sí? Y dice la palabra que él fue enviado a los gentiles y él estaba ante el concilio y lo llevaban y lo ponían ahí para juzgarlo y él hablaba de lo mismo, contaba su conversión, contaba de Cristo, contaban de por qué lo estaban persiguiendo. Y dice la palabra en Hechos 23, versículo 11, dice, la noche siguiente que se presentó el Señor y le dijo, Pablo estaba ante el concilio, ¿sí? Estaba siendo juzgado por los fariseos, los seduceos, los de la asamblea y todas esas cosas, ¿no? Y dice que el Espíritu le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fíjese, el capítulo 23 tiene un mensaje del Señor a Pablo que le dice que se va a ir a Roma a testificar. ¿Sí? Así como lo hiciste ahí, vas a seguir haciéndolo. Y él después estuvo ante ¿quién? Ante Agripa, ante Berenice, después estuvo la defensa de Pablo ante Agripa, y ellos los querían soltar. Ellos le decían, Pablo, no vemos nada que tengas mal, andate. Pero él tenía una misión, él tenía que ir a Roma. Y él fue testificando en todo lugar y le decían, Pablo, yo te quiero soltar. Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre, dice. Agripa dijo a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Él dijo, no, esto me van a soltar, no, yo tengo que seguir cumpliendo la misión que me mandó. Y me dijo, yo voy a apelar a César. Y a César sí o sí tenía que ir a Roma. Y ante Pablo, ante todas estas situaciones, Pablo dice que fue a un lugar y lo llevaron, dice que lo llevaban con todo a un barco y iban todos eran 200 los que eran presos, iban llevados a Roma, a Italia. Y él dice que se presentó y ellos fueron en un barco. Dice el 27, ¿sí? El 10 dice, diciéndole varones, veo, y Pablo ya veía lo que iba a suceder, porque el Espíritu le hablaba a él. Él era una de las personas que estaba totalmente equipada con el Espíritu Santo y podía saber lo que iba a suceder. ¿Sí? Ustedes muchas veces van a hacer cosas que el Señor le mandó a hacer y ustedes van a tener personas que le van a guiar totalmente por el Espíritu Santo. Y él le decía, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y muchas pérdidas, no solo del cargamento ni de la nave, sino también de personas. ¿Pero qué hicieron ellos? Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y
incómodo el puerto para navegar, la mayoría acordó zarpar también de allí. O sea que no era que solamente Pablo había hablado, sino que decía, no, aquel sabe más. Y muchas veces vamos a ir al que dice, no, aquel sabe más, o aquel tiene toda la sabiduría, aquel sabe de lo que estamos haciendo, sabe de lo que vamos a hacer. Pero dice que la mayoría decidió. Vio que muchas veces el Señor le va a decir a usted, tenés que ir a tal lugar a hacer mi voluntad. Y usted va a empezar a preguntarle a todo, ¿y será que será de Dios? ¿Y será que tengo que ir? ¿Y será que...? Y empezamos a consultarle a todo el mundo una voluntad de Dios que ya nos dio. Porque la mayoría de ustedes tienen ya certero lo que el Señor los mandó a hacer. Tenemos el llamado general todo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y enseñarle, no es poco. Aquel que quiera tirar fuego del cielo ya es porque ya ha pasado mucho de los niveles. ¿Sí? Ya ha ido por todo el mundo y predicar el Evangelio y ha enseñado de la palabra del Señor. Y dice que, y zarparon. Dijo, bueno, no me hicieron caso, zarpen. Yo me acordaba de esto, ¿no? Cuando hay personas que nos dicen, no, pastora, ¿sabes que el Señor me habló tal? O tal profeta vino y me dijo que yo me tenía que ir de acá porque yo tenía que ir allá a hacer tal cosa. Y te inflan como un globo así. Pues yo digo, si el hombre te infla, el hombre te pincha. Pero si Dios te levanta, nadie te tira. Por eso usted siempre espere en una confirmación del Espíritu Santo. Pablo le decía y ellos dijeron, no, la mayoría dijo, bueno, como el capitán sabe, bueno, vamos. ¿Y qué hubo? Dice que, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía, dice, lo que deseaban, navegaron hacia, ¿qué? E iban costeando Creta. Pero no hubo mucho tiempo, dio contra la nave un viento huracanado llamado, ¿qué? Euroclidón. Salió la nave, ellos dijeron, ya está la brisita, vamos a levantar las velas y vamos, porque la brisa va con nosotros, nos acompaña. Pero dice que no por mucho tiempo, porque vino un viento que huracanado. O sea, dice que era un viento que venía, que daba cuando chocan los aires, es algo terrible, es tempestuoso. Y Pablo fue con ellos, y Pablo les decía, no, escuchen, vamos a perder todo si ustedes no hacen caso de lo que les estoy hablando. Y dice que ellos fueron y perdieron todo. Y Él les había avisado. Y muchas veces el Señor nos avisa a nosotros, no hagas esto, porque vas a perder todo. Y Pablo iba con ellos, con un montón de inconversos, un montón de gente que no creía ni en Dios, pero él iba con un propósito. Y sabe que a pesar de que perdieron el bote, los botes lo tuvieron que largar porque la nave se le destruía. Era un barco donde llevaban mercadería a Italia. Era un barco donde llevaban mucha gente y dice que tuvieron que tirar todas las cosas, perdieron todo lo perdieron. Perdieron lo económico, perdieron los botes, perdieron todo. Ellos iban a la deriva y dice que, y siendo arrebatada la nave, dice, y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonaron a él y nos dejamos llevar. ¿Cuántas veces usted se ha tenido que dejar llevar ante un viento huracanado que viene a su vida? Ante una situación que te dijeron tal enfermedad o te quedaste sin trabajo o esto se perdió y se terminó para siempre y estás en un huracán que no sabes qué hacer y solamente tenés que hacer es dejarte llevar. No hay que hacer fuerza. No tenés que hacer fuerza. Porque el propósito te va a llevar al lugar donde es. Ese viento huracanado, eso que te viene a tu vida para transformación, para cambio, para que le creas cada día más a Dios. Y ante esos huracanes te vas a olvidar del propósito. Te vas a olvidar para lo que Él te llamó. Te vas a olvidar que hay personas que están esperando que tú le prediques. Y te vas a olvidar de que Él es Dios. De que Él va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Que Él va a ser tu Dios, que Él va a ser tu guardador, tu proveedor. Te empezás a olvidar de todo eso cuando vienen estos vientos. Solamente lo que tenés que hacer es dejarte llevar. Dejarte llevar. Amén. Y dice la palabra, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultades pudimos recoger el esquife. Y una vez subiendo a bordo, usaron, dice, refuerzos, amén, para hacer la nave. Dice, y al tercer día
el número 19 dice, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acostados en una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Sin sol ni estrella. Vieron que en ese tiempo no tenían el GPS que tenemos nosotros. GPS, buscamos, salimos. Ellos se guiaban con las estrellas. Ellos se guiaban con y no había nada. Dice, por muchos días no hubo sol ni estrellas. Y ellos ya habían perdido la esperanza de vivir. Así muchas veces estamos, ¿sí? No viendo nada, diciendo, Señor, ¿dónde estás? A ver, yo me pongo así, si vos me haces sentir que estás, yo voy a hacer tu voluntad. A ver, Señor, que alguien me mande un mensaje y que diga, estoy contigo. O que me mande algo, Señor. Y siempre esperamos que algo suceda de otra persona, pero Él nos manda a caminar por fe. Y ellos, dice que perdieron hasta la esperanza de vivir. Pero pasó algo muy hermoso, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, dice, puesto en pies en medio de ellos, dijo, había sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme ¿qué? Oído, ¿vio? Yo te dije. Vio que muchas veces decimos, ay, yo te dije que no lo haga, yo te dije que no vaya. Y él le dijo, Pablo, encima estaban los otros ya con miedo de morirse y que alguien se te pare y te diga, yo te dije que me hubiesen hecho caso. Pero como lo veían que era un prisionero más, no podían ver lo que había de Dios en él. Y él dice que se paró y le dijo, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora ¿qué? Os exhorto a tener ¿qué? Buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Fíjese que ante esa adversidad, que ya yo creía que se morían, dice, y vino un ángel, porque esta noche él ya tenía la segura. Por eso, ante una tempestad, ante una situación que usted esté viviendo, usted debe confiar en el Señor, porque Él va a venir con la respuesta que usted necesita para que siga caminando ante ese propósito que Él lo mandó. Y dice Pablo, porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los de la nave que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él lo ha dicho. Ante esa tempestad, ante eso nada, aunque no vea nada, no vea ni estrella, ni sol, ni nada, y usted se sienta totalmente como que el Señor me abandonó, porque sabe que el sentir la orfandad es lo peor que uno puede sentir. Sentir que no tenés nada. Podés tenerlo todo, pero si sentís orfandad en tu corazón, si sentís que Él no está, es algo que te duele hasta el alma. ¿Sabe quién lo siente? Los que son llamados. Los que son elegidos por el Señor pueden sentir eso y que Él va a permitir que lo sientas. Porque ¿sabe qué? El día que lo vuelva a sentir, usted no va a querer dejar más de sentir ese fuego, ese gozo, esa alegría. Y Él le dijo, varones, vamos a comer, vamos a ponernos fuertes, porque nos queda un tiempo. Porque ¿saben qué? El ángel del Señor dijo que no iba a haber pérdida humana. O sea que ni por más que crean ustedes que se van a morir, no se mueren nada. Ni por más ustedes crean que las cosas no van a suceder, va a suceder. Usted, si en su mente y en su corazón guarda las promesas de Dios, Él lo va a llevar a ese puerto. Amén. Y dice la palabra, con todo esto es necesario que paremos en alguna isla, dice, ¿sí? Y así que fueron hasta que llegaron a una isla. Y sabe que una persona que tiene un llamado así como Pablo, y dice que él dice que en una madera nomás, y tuvieron 14 días en el mar, 14 días. Hoy le decimos, Señor, vio que uno tiene una dificultad o estamos en una prueba, en una lucha, un día parece que es eterno, 2 días ni hablar, 3 ya te abandonó el Señor y 4 ya te fuiste al mundo, creyendo que Él no te va a contestar y te puede llevar meses, años probándote.
Porque Él necesita que le creas lo que Él te dijo el primer día. Y tienen promesas grandísimas. El día que ustedes recibieron a Cristo en su corazón, vino el Espíritu Santo, le trajo promesas. Y si ustedes las olvidan, van a estar como estas personas con miedo, con temor, y no van a cumplir el propósito de Dios. Y ya no es culpa de Dios. Él se las dio. Ustedes tienen que caminar para que eso suceda. Y dice que estuvieron ahí hasta que llegaron a una isla, y después el 28-17 dice, Pablo predica en Roma. Nada es imposible para el Señor. Nada. Por eso cuando usted es llamado por el Señor, usted debe dejarlo todo.